listo para ver la verdadera oscuridad? Ya llegamos. Y esto es... Alfreli. Comencemos con algo tranqui, el supuesto gorila. En el episodio Escuela para Animales, todo es una tragedia. El novio de la señorita Langtry la dejó, su padre amenaza con cerrar la escuela, y encima de todo, un gorila salvaje, enorme y con cara de loco anda suelto. Primero se lo encuentran Greg y varios animales, que tratan de huir de él, pero al final le dan un guamazo y lo dejan tirado en el piso. Sin embargo, aún no podían cantar victoria, pues vuelve a acechar al siguiente día durante el concierto benéfico para la escuela. Estaba a punto de atacar a Langtry cuando, sin querer, Weird lo empuja y... ¡oh, sorpresa! La cabeza se le cae. Resulta que solo era un disfraz y debajo de él estaba nada más y nada menos que Jimmy Brown, el novio de la señorita Langtry, que en realidad no la había dejado, sino que había conseguido un empleo como gorila en el circo para poder comprar su anillo de bodas, pero se quedó atrapado en el traje y nadie lo ayudaba porque estaban asustados. Continuando con el apartamento de tragedias, tenemos a Beatrice y su familia, un grupo de azulejos parlantes. Al principio, en el episodio Tiempos difíciles en el granero, Beatrice ofrece su ayuda a Weird y Greg, diciéndoles que los llevará con Adelaide de la pastura para que puedan regresarlos a casa. Más adelante hablaremos de ella. No obstante, algunos capítulos después, resulta que todo era una trampa. En Loco Amor, se revela que Beatrice era humana, pero un día le lanzó una piedra a un pájaro y este la maldijo a ella y toda su familia, transformándolos en azulejos. Por ello es que decide no volver hasta transformarlos de vuelta en humanos y hace un trato con Adelaide para que los transforme a cambio de que le lleve a un niño sirviente. Al final se arrepiente de llevar a Weird y Greg a su perdición, pero ya es demasiado tarde, porque están bajo las garras de Adelaide. No obstante, la azulejo actúa con rapidez y los salva. Obviamente Weird se enoja con ella por haberlos engañado, pero hacia el final del último capítulo le entrega las tijeras que le robó a Adelaide para convertir de nuevo a su familia en humanos. Y así, finalmente en el epílogo, los vemos ya por fin transformados. Ok, Beatrice y su familia eran animales parlantes porque eran humanos. Sin embargo, hay otro animal que también puede hablar y se desconoce por qué. Estamos hablando de Fred el caballo, un equino de color entre marrón claro y gris, con un cierto gusto por tomar cosas ajenas. Ya nos robamos un caballo. ¿Qué tal? No, mentira. Es un caballo que habla. Puede hacer lo que quiera. Yo quiero robar. Aparece por primera vez en el capítulo Canciones de la Linterna Oscura, afuera de la taberna a la que Weird y Greg entran para pedir indicaciones, pero al final es él mismo quien de hecho se las termina dando y los lleva a la mansión de un viejo rico que vende té para robarle un par de monedas que los chicos necesitan para tomar el ferry. Y tras algunos intentos de robo, al final Fred decide quedarse en la mansión y trabajar como caballo oficial de té, sea lo que eso sea. En el mundo de Más allá del jardín, encontrar animales que hablan podría ser algo perturbador, pero por alguna razón, de hecho, lograron perturbarnos más con animales que no hablan, los animales que van a la escuela. Sus caras no son las típicas caras amigables de animales antropomórficos de caricatura. Nah, yo diría que más bien tienen un estilo realista que puede llegar a sacar de onda, sobre todo al verlos vestidos con ropa como de los años 40. Inicialmente son un conejo, un cerdo, un gato, un bulldog y un zorro, pero más adelante se le unen otros animales. Se desconoce por qué no hablan y sin embargo son muy educados. Prestan atención a la clase, aprenden, comen como humanos e incluso saben tocar instrumentos. Pero si creen que esto es raro, apenas vamos empezando. Frelis, con ustedes el pez pescador, una de las criaturas más misteriosas de toda la serie. Su diseño es aún más realista que el de los animales de la escuela y literalmente no hay mucho que decir sobre su descripción. Es un pez grande y gris que puede permanecer al aire libre sin ahogarse y pesca sobre un lago en un bote de madera. Lo vemos por primera vez en la intro y luego aparece ya avanzada la serie en el episodio Nenes en el bosque, cuando Weird cae a un lago y Beatrice le pide que lo salve. Algunos fans especulan que el objetivo de este personaje es anunciarnos que estamos en una realidad diferente, pues que podría ser más surreal que un pez pescando, pero otros sugieren que más bien podría ser algo así como un salvador o pescador de almas perdidas, pues nunca vemos el portal por el que los hermanos entran a lo desconocido, pero lo último que les sucede antes de llegar es que caen a un lago. Además, porque en el epílogo vemos que pesca una tortuga negra, animales también bastante enigmáticos y de los que hablaremos en un momento. Claramente en la lista no podían faltar las ranas, criaturas curiosas y fascinantes. De acuerdo con el creador de la serie, Patrick McHale, en el libro de arte, las ranas suelen considerarse como un símbolo del amor, lo cual piensa que es hermoso y apropiado, y de alguna forma sí se refleja en el show. Primero tenemos a Jason Fonderbarker. ¿Yo? Tú no, Jason Fonderbarker, mi rana.
Este compa es un crack. Canta, toca el piano y bueno, es el narrador de la historia. Acompaña a los hermanos y sobre todo a Greg durante su viaje por lo desconocido. Y de hecho, en el libro de arte se deja implícito que tiene una conexión muy fuerte con el pequeño, pues se establece que la rana siente lo que Greg siente, y con verla puedes darte una idea del estado en el que el chico se encuentra. Como cuando en el árbol de la familia de Beatrice se le ve toda malita y enferma, como un reflejo de que Greg está siendo consumido por la bestia. Y luego están las ranas del ferry del episodio Cantos en Ranalandia, un verdadero paraíso anfibio. Hay ranas pasajeros, ranas policías y ranas músicos, y al contrario de los animales de la escuela, estas criaturas no sacan de onda, y más bien portan con gracia y elegancia sus atuendos del siglo XIX en un viaje encantador a la luz de la puesta del sol. Y lo más curioso de todo es que cuando al final llegan a su destino, se sumergen en el lodo para hibernar. Uf, ahora sí, las tortugas negras. Estos pequeños animalitos aparecen en la mayoría de los capítulos, incluso en los lugares más insospechados, como un personaje fantasioso en el sueño de Greg o en un póster en el cuarto de Wirt. McHale menciona que su significado es lo que más le preguntan, pero jamás se planeó explicarlo, por lo que no lo hará. Sin embargo, tenemos algunas pistas. Por ejemplo, en la wiki de la serie, donde se dice que son una especie de alegoría a la oscuridad interior y que podrían tener alguna conexión con la bestia. Algo de cierto debe haber en ello, ya que de lo que podemos estar seguros es que deforman la mente y el cuerpo de quien las come. Primero sucede en el viejo molino, cuando al comerla, el perro de Beatrice se transforma en un monstruo. Y después en el repicar de la campana, donde la tía Susurros tiene un montón en una canasta y se las come, lo cual McHale explica le afecta tanto física como mentalmente. Y por último tenemos otra pista en el libro de arte donde el creador deja indicios de que las tortugas son pecados, o quizá pecadores. Esto tendría sentido ya que coincidiría con la idea de que el pez pescador es un salvador de almas cuando pesca una tortuga. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ya que lo mencionamos, es turno del perro de Beatrice, que al principio era un perro común de color blanco y marrón. Este compa andaba como si nada en lo suyo cuando se encuentra con una tortuga a la que Greg le había puesto un caramelo encima y se la come, con lo cual se transforma en una espeluznante bestia negra de ojos saltones y demoníacos. ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! El monstruo comienza a acechar a los hermanos hasta que finalmente es aplastado por un molino que le hace escupir la tortuga y con ello vuelve a la normalidad. Greg se dispone a tomar una siesta para hallar una forma de volver a casa, y con ello nos presentan a toda una serie de personajes que parecen sacados de una caricatura de los años 20, los habitantes de Ciudad Nubosa. Sus diseños son súper tiernos, aunque de repente algo creepies, con colores de tonos pastel. Entre un montón de animalitos y criaturitas tenemos 3 comités de recepción, un perro con una nube lluviosa, al malvado viento del norte y a la hermosa reina de las nubes. Una verdadera fantasía. Frelis, ¿ustedes qué opinan? ¿Todos los personajes humanos que están en lo desconocido ya fallecieron? Bueno, si bien no podemos estar completamente seguros de ello y entrar en un gran debate, hay unos cuantos indicios que sugieren que algunos de ellos efectivamente son fantasmas. Primero tenemos a nuestros vendedores de té favoritos, Quincy Endicott y Marguerite Gray. En Loco Amor, cada uno en su mansión piensa que el otro es un fantasma, pero al final se dan cuenta de que en realidad sus mansiones estaban conectadas y ambos empresarios eran de carne y hueso. O bueno, eso fue lo que nos hicieron creer hasta que en el capítulo Hacia lo desconocido, en el cementerio vemos una tumba con el nombre de Quincy Endicott. Y eso sin contar que en su mansión había pavos reales, los cuales en ocasiones se usan para representar la vida eterna después de la muerte. En segundo lugar, tenemos a los habitantes de la taberna del episodio Canciones de la Linterna Oscura. Primero hay que recordar que los árboles de Edelwood son las almas perdidas de las víctimas pasadas de la bestia, y después hay que ver el árbol lleno de caras que está a algunos metros de la taberna. Nick Cross, director de arte del capítulo, comenta en el libro de arte que toda la gente de la taberna está en ese árbol. Ahí es donde todos murieron. Y tiene bastante sentido porque, si nos fijamos, ninguno de ellos sale del establecimiento, como si la taberna fuera la linterna en la que estuvieran atrapados. De la taberna nos vamos a Pottsfield, el pueblo al que los chicos llegan en el episodio Tiempos difíciles en el granero, donde nos concierne la... llamémosla gente calabaza.
A primera vista, un grupo de aldeanos granjeros que celebran su cosecha disfrazándose con vegetales. Sin embargo, al final del capítulo, se revela que debajo de las calabazas no hay humanos, sino esqueletos vivientes que previamente estaban enterrados. Saquen sus teorías. Y claro que sí, ya entrando con la carga pesada, continuemos con Enoch, el líder de la Cámara de Comercio de Pottsfield, lo cual en realidad poco importa, ya que es una criatura bastante intimidante, con una gigantesca y perturbadora cabeza de calabaza, un vozarrón y un cuerpo hecho con puras cintas. La gente calabaza baila a su alrededor durante la celebración de la cosecha, y más tarde, cuando Wirt y Greg llegan, lo sentencia a trabajo manual por allanamiento. Su gran plot twist es que en su interior no hay más que un simple gato negro, y realmente nunca se confirmó si era Enoch como tal o había algo más, pero podemos ver al menino al inicio de la serie llevando una carreta con calabazas, muy probablemente para los disfraces de la cosecha. Y hablando de criaturas intimidantes, un personaje que nos pone los pelos de punta es la tía Susurros, una mujer con voz de ultratumba, una cara enorme con ojos que te quieren comer y pocos dientes, todos negros y deteriorados. Al principio del episodio, el repicar de la campana da muchísimo miedo, no solo por su aspecto, sino porque se la pasa hablando de huesos y muerte y haciendo de Lorna su aparente esclava con una campana misteriosa. Sin embargo, la mujer en realidad no es mala. Como mencionamos hace rato, la señora tiene una canasta llena de tortugas negras que come constantemente y es la razón por la que está tan deteriorada tanto física como mentalmente. Pero, ¿por qué lo hace? Nuevamente, recurriendo al libro de arte, McHale explica que, al comerlas, las extrae de lo desconocido, como una especie de comedora de pecados, y que, aunque es bastante pesada esa carga, de alguna forma logra manejarlo sin enloquecer por completo. Pero si Susurros no es la mala del capítulo, ¿de quién nos deberíamos estar cuidando? Pues bien, resulta que si la señora se la pasaba dándole tarea tras tarea a Lorna, no era por mala onda, sino para mantener ocupado al malvado espíritu caníbal que poseía a la pobre chica. La tía lograba mantenerlo bajo control con una campana dorada, pero en el momento que Wirt y Greg intervienen, Lorna se transforma y con una apariencia completamente demoníaca los persigue para comerlos. No me voy a poder sacar esa imagen de la cabeza. Al final, Greg revela que su rana se comió la campana y a través de ella le ordena al espíritu que se largue y deje a Lorna en paz. De esta manera, en el epílogo, podemos ver a la tía Susurros y a Lorna teniendo una vida tranquila. Susurros no era mala, pero su hermana sí. Llegó la hora de hablar de Adelaide. Esta bruja de hecho no tiene la cara deteriorada como su hermana, y más bien su semblante es delgado y pálido, como si estuviera enferma. Adelaide trabaja para la bestia, y siguiendo sus órdenes, hace un trato con Beatrice diciéndole que cortará las alas de su familia con unas tijeras mágicas para que vuelvan a ser humanos a cambio de que le lleve un niño. Y como mencionamos al inicio del video, al principio la Azulejo le llevaba a Wirt y Greg, pero al final se arrepiente. Sin embargo, los chicos se encuentran a Adelaide y ella logra capturarlos. Planeaba llenar sus cabezas con lana para volverlos sus esclavos, pero Beatrice abre la ventana y el aire nocturno mata a la mujer. Chale, ¿pues estaba hecha de arena o qué? Obviamente íbamos a dejarlo mejor para el final. Una criatura temible, terrible. La bestia, una sombra que acecha de noche con una canción de ópera a lo lejos, el villano definitivo de la serie y el monstruo más temible y perturbador de lo desconocido. Antes de los acontecimientos de la serie, llevaba una linterna consigo, pero de alguna manera el leñador se la quitó. Desde entonces lo ha perseguido y lo engaña diciéndole que el alma de su hija está en esa linterna y por eso debe mantenerla encendida. Hacia el final de la serie, cuando Greg comienza a transformarse en árbol, la bestia intenta hacer un trato con Wirt, diciéndole que puede mantener el espíritu de su hermano en la linterna siempre y cuando la llama esté encendida. Y ahí es donde el chico se da cuenta de que en ella, más bien, se encuentra el alma de la bestia, por lo que el leñador termina apagándola definitivamente y con ello acaba con su existencia. Y por si querían saber cómo luce la bestia cuando no es una sombra, se ve así.